En ocasiones mover una tabla dinámica puede resultar de pronto una actividad pues compleja o que nos puede generar algún problema. Mira, vamos a observar lo siguiente. Vamos a construir una tabla dinámica por cada una de las instituciones, más bien por las instituciones que nosotros tenemos. Mira, vamos a jalar institución a la parte de filas. Vamos a poner la parte de costo en valores y listo. Vamos a agregar también en la parte de filtros, vamos a agregar nivel. Suele suceder que si tú quieres copiar o mover alguna tabla dinámica del lugar, vamos a generar una hoja nueva, por ejemplo, lo que pasamos a hacer en ocasiones es lo siguiente. Seleccionamos la tabla dinámica, le damos control X y la llevamos, por ejemplo, a la nueva hoja. Suele sucedernos un problema como el siguiente. Cuando nosotros cortamos la hoja, en ocasiones se nos olvidan los filtros y si yo copio esos datos a algún lado, lo único que estoy copiando es el grupo de datos con el formato que yo tengo ahí. Sin embargo, esto por ningún lado es la tabla dinámica y entonces puedo meterme en un problema al no cortar los datos adecuadamente. Lo que puede ser correcto o tal vez lo ideal cuando tú quieres hacerlo a través de cortar, tienes que hacer la selección de toda la tabla con todos los datos y los filtros. Sin embargo, yo no te recomiendo que lo hagas de esa manera. Lo ideal es que tú vayas aquí a la parte de analizar tabla dinámica y en la parte de acciones tú tienes un comando o una opción que dice mover tabla dinámica. Cuando yo le doy clic, me dice ¿a dónde quieres mover esa tabla dinámica? ¿A una nueva hoja de cálculo o a una hoja de cálculo existente? Le digo que una hoja de cálculo existente, me voy allá. Listo, aquí en ubicación le digo que me la dé aquí en esta ubicación y listo, me corta la hoja y listo, ya podemos prácticamente pues podemos editar la información y seguir trabajando con la tabla dinámica. Hasta ahí el tema de mover la tabla dinámica. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Con base en esa tabla dinámica vamos a darle un poquito de formato. Vamos a decirle que el nivel ahora nos lo dé con columnas. Vamos a darle clic derecho, que no actualice la tabla dinámica al ajustar, que pues las celdas vacías me las den ceros y listo. Ya tenemos ahí algunos conceptos. Vamos a darle el formato, por ejemplo, a mí me gusta usar, siempre se los he dicho, este formato. Vamos a darle filas con bandas y columnas con bandas. Y de alguna forma pues ya tengo ahí mi tabla, ya tengo aquí mi tabla con cada uno de estos conceptos. Es más, vamos a ponerle un diseño un poquito más colorido, pues que nosotros podamos darle un poquito más de formato. Vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos a seleccionar este nada más que se quede así. Y mira, vamos a hacer esto. Imaginemos que yo quiero crear otra tabla dinámica con este mismo formato de otro origen de datos. Eso no es necesario que tú generes nuevamente toda la tabla dinámica, selecciones el formato y hagas todos los movimientos sin que pues repitas toda la actividad y aparte pues todos los colores y demás. Lo que puedes hacer es lo siguiente, mira, aquí le vamos a poner TD1 a esta hoja. Vamos a copiar la hoja. ¿Cómo copiamos la hoja? Pulsamos control, arrastramos y prácticamente me copia los datos. Ahora, aquí le vamos a poner TD2. Esta ya es la hoja 1. Aquí está la hoja 1 con la tabla dinámica y acá está la hoja 2. En esta tabla dinámica lo que nosotros vamos a hacer es que, mira, en esta tabla dinámica nuestro origen de datos es prácticamente la tabla que se llama cursos y que está aquí en esta parte de la hoja que se llama base. Nosotros tenemos otros datos idénticos de otra tabla a la que nosotros le hemos llamado doctorados. Ahí tenemos los datos de los doctorados y aquí tenemos la de maestrías y especialidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para evitar que perdamos este formato, lo único que vamos a hacer es cambiar el origen de datos. Le damos aquí en analizar tabla dinámica. Le digo cambiar origen de datos. En lugar de la tabla cursos, yo necesito que me hagas referencia a la tabla que se llama doctorados. Entonces vamos a eliminar esto. Me coloco aquí sobre la tabla. Nos vamos hasta la parte de abajo.
y vamos a decirle pues que nada más haga referencia a la tabla que se llama doctorado, si no me equivoco. Ahí está. Entonces ya tenemos los datos así idéntico con la tabla dinámica como nosotros la tenemos acá en la parte de la hoja 1. También tenemos la tabla dinámica en la hoja 2 y prácticamente conservamos los datos. Solo contempla que el origen de datos debe ser igual o debe tener la misma estructura para que puedas hacer la duplicidad del formato. Si no, pues bueno, tendrías que construir prácticamente la información para que pues tú puedas conservar el formato y generar tu nueva tabla dinámica. Así que con esto tú ya puedes mover la tabla dinámica o cambiar el origen de datos de la forma en como quieras, conservando formato, conservando la misma estructura y pues ahorrando mucho tiempo a la hora de gestionar tus tablas dinámicas.